Molt bona tarda a tothom. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir a la presentació del llibre del fiscal señor Juan Pablo Nieto. Yo la verdad, Juan Pablo, es que cada vez estoy más agradecido de ser decano, porque no había manera que leyera un libro. Como últimamente no paro de presentar libros, todos los fines de semana me paso leyendo libros, lo cual se agradece muchísimo. La verdad es que yo solamente agradecer al fiscal jefe, el señor Bañeres, a nuestro querido degà emèrit del col·legi, a l'estimat Eugeni Gai, que hagi vingut a la presentació del llibre. Y yo leyéndome el libro hay varias cuestiones, pero las dejaré luego para las preguntas, que esto de preguntar a un fiscal siempre me ha hecho mucha ilusión. Pero hay una cosa que me ha impresionado muchísimo, que es que tú comentas el centenario que va desde 1836 a 1936, respecto de lo que era la Ilustración, ser jurista, ser abogado o ser jurista durante ese periodo. Y la verdad es que ahí sí que tengo que reconocer que los tiempos han cambiado muchísimo, ¿no? Ahí tú haces una gran diferenciación de lo que es la abogacía de ese centenario entre el siglo XIX y el siglo XX, en todo ese periodo, y la abogacía incluso que llega hasta prácticamente finales del siglo o mediados del siglo XX hasta la actualidad, ¿no? Y es verdad, porque uno va analizando toda esa abogacía del siglo XIX, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, ¿no? Cánovas del Castillo, que fue uno de los grandes ilustrados de este país, un gran historiador, tenía la mejor biblioteca de historia que había en España y fue un gran jurista. Y sin embargo, todo el mundo tiene el concepto de él como político, la restauración y todo ese mundo político que él vivió, pero fue uno de los grandes juristas de este país y uno de los grandes historiadores de este país. Pero ¿cuántos como él realmente estuvieron en ese periodo? ¿Cuántos grandes ilustres que ha tenido este país y que están en el más absoluto olvido? Realmente me ha hecho recapacitar muchísimo leyendo tu libro. Todo el tema de la especialidad lo dejaré para preguntarte después de tu intervención. Y ya sin más le doy la palabra al señor fiscal jefe, a Francisco Bañeres. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por invitarme a esta presentación y, en fin, enhorabuena al autor, al insigne autor, a Juan Pablo. En primer lugar, pues bueno, decir que siento cierto orgullo de grupo, ¿verdad? Orgullo de equipo, en la medida en que como jefe o como representante de la Fiscalía, pues el hecho de ver a fiscales que brillan no solo en el ámbito estrictamente profesional, sino en otros ámbitos, y que dan muestras de, en fin, no solo de erudición, sino de una formación y de una brillantez, pues desde luego deseable para muchos, desde luego también para mí. Pues en definitiva, pues sí, de verdad me siento orgulloso. También después de leer el libro, ¿no? Pero ya digo, en principio, pues eso, es algo que desde luego para mí me gusta, disfruto mucho viendo que, no sé si lo saben, pero por ejemplo tenemos una fiscal en Lleida que tiene un premio Grammy. Es una gran guitarrista y ha compuesto, en fin, y obtuvo un premio Grammy y sin embargo pues decidió evidentemente abandonar una prometedora carrera en la música y sin embargo pues en fin meterse dentro del ámbito del estatuto del Ministerio Fiscal, dentro del ámbito del Ministerio Fiscal, o un verdadero especialista, un gran micólogo en la Fiscalía de Barcelona, que ha escrito muchos libros, etcétera, etcétera, y que conoce muy bien el mundo de los hongos y de las setas, etcétera. Y además, ya digo, con gran brillante. Pero bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, pues bueno, felicitar a Juan Pablo y decir que para mí, desde luego, es un verdadero
para mí sí que desde luego me resulta muy satisfactorio que haya contado para mí, o mejor dicho, que haya contado conmigo para la presentación de este libro, y desde el momento en que, en fin, se me sugirió la posibilidad, como se me sugirió la invitación para presentarlo, pues desde luego lo acepté encantado y con sumo gusto y con sumo agrado. He de decir que el libro ya lo había leído, él me lo dedicó, en fin, con una dedicatoria, la tengo por ahí, con un tarjetón muy amigable, y que desde luego, en definitiva, pues inmediatamente pues me puse a ello, no tardé al fin de semana, sino que enseguida me puse a leerlo, y en fin, la verdad es que me ha resultado muy placentero. Bien, pues entrando un poco ya en materia, un poco no sé no sé exactamente qué es lo que se pretende de mí, más allá de mi presencia institucional aquí un poco como de reina madre, pero bueno, ya que estoy aquí, en primer lugar, quiero decir, cuando se presenta un libro, yo la verdad es que al mundo de los libros, precisamente porque sé lo que cuesta escribir y estar delante, hay gente que tiene facilidad para según qué cosas y hay gente que no la tiene. Igual que hay gente que tiene facilidad para el baile y gente que lo ves bailar y te tirarías por el balcón. Entonces, pues bueno, para mí es algo que siempre le da mucho respeto. Porque, claro, en fin, la lectura pues te hace distinguir las personas. Y entonces, para mí, cuando abordo un libro, puede ser una idea muy original, puede ser algo verdaderamente estrambótico, puede ser cualquier cosa. Un libro puede contener ideas peregrinas, puede contener crímenes horrendos, puede contener historias de amor dulzonas y sosas, pero tiene que estar bien escrito. Lo primero es la literatura. Y el que se pone a escribir un libro tiene que tener, o por lo menos para el lector o para mí como lector, una de las primeras, en lo primero que me fijo, en lo primero que me ha de llamar la atención de un libro es que, digamos, el autor sepa escribir. Y cuando diga saber, no me refiero estrictamente a la gramática del colegio, ¿no? Sino que efectivamente tenga esa facilidad. Evidentemente no todo el mundo puede ser Galdós ni puede ser García Márquez, pero desde luego esa es la primera condición que tiene que tener un libro. Y este libro, desde luego, lo tiene. Esa condición que no la tienen pues muchos de los libros escritos pues por personas más o menos vinculadas al derecho, que en fin tienen sus veleidades o tienen sus aficiones y se ponen a escribir o novelas o pequeños ensayos, y que a veces pues resultan o plumbeos, es decir, o muy difíciles de digerir, o también pues muchas veces ves que hay pues carencias propias de la persona que no tiene esa facilidad y que no está dotada con ese duende, ¿verdad?, que se necesita para cualquier arte. Y la escritura de los artes es, para mí, desde luego, por lo menos el que más fácilmente comprendo. Pues bien, este libro, una de sus primeras cualidades es eso, su cualidad literaria. Es un libro fácil, es un libro ameno, es un libro divertido, es un libro entretenido, pero sobre todo es un libro bien escrito. Y esa es la primera condición, y eso, desde luego, es algo que no es fácil de tener. Y lo digo porque también, desde luego, como fiscal jefe, digamos, nuestra profesión, ¿verdad? Juan Pablo no me lo podrá negar, nuestra profesión, digamos, el 70% de lo que nosotros hacemos son escribir narraciones, son escribir relatos, cada calificación es un relato. Los habrá más sencillos, los habrá más complejos. Y esa, desde luego, es una de las carencias que yo más percibo en general, no solo en la Fiscalía en Cataluña, sino en la Fiscalía en general en España. Y creo, y en la Judicatura igualmente. Quizá en la Judicatura, como en las sentencias, luego hay más de reflexión y de valoración, pero a la hora de hacer las narraciones, creo que es una asignatura pendiente y debería apostarse desde mi punto de vista en los planes de formación de los nuevos jueces y de los nuevos fiscales por hacer hincapié en mejorar la cualidad narrativa. Y que la gente ves escritos que son desde los absolutamente incomprensibles
hasta los relativamente incomprensibles y aquellos que están plagados de gerundios y de oraciones subordinadas y que al final no sabes cuándo y con remisiones porque este y esta y aquel y aquella durante un párrafo que no sabes a qué aquel, ni a qué este, ni a qué aquella, ni a qué esta se refiere. Y ya digo, eso es un grave problema. También en los escritos de abogados, que la verdad es que los leo poco, los escritos de abogados, pero bueno, también, no, en los abogados es algo más variado, la verdad, pero advierto eso, que creo que en la formación de fiscales y jueces debería hacerse hincapié en esa cuestión de la narrativa. Bien, pues partiendo, no quiero tampoco extenderme mucho, pero en primer lugar una cuestión de la cualidad literaria. Y después, ¿de qué va el libro? ¿Cuál es su argumento? ¿En qué consiste o cuáles son lo que... desde luego, decía Ortega, creo que era algo así como o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Bueno, pues esto no es ni exactamente literatura ni es precisión, pero tampoco es para que se calle. Es una suerte de digresión, ¿verdad? De recorrido por lo que es un poco todo lo que es el mundo profesional, lo que ha sido en parte, la mayoría está trufado o está relleno o plagado, ¿verdad? De anécdotas personales, de lo que ha sido una ejecutoria en fin, profesional del autor, pero a su vez pues, enriquecido pues, con numerosísimas anécdotas, ¿verdad? Y con numerosísimos pues, digamos, recuerdos y episodios que muy bien traídos al caso, con perfectamente citados, tanto de las que son las intervenciones en los juicios americanos, inevitablemente que son el referente cinematográfico. De hecho, las fotografías que vienen pues son Matar a un ruiseñor, ¿no? Las clásicas, pues en definitiva lo que ha sido el referente cinematográfico de una generación. No sé si las generaciones actuales, no sé cuáles serán sus referentes cinematográficos, pero todos tenemos presente y todos hemos visto en nuestra juventud pues de 12 hombres sin piedad, Matar a un ruiseñor, ¿cómo se llamaba aquella de Humphrey Bogart? Bueno, no me acordaré, pero en fin, hay las clásicas películas sobre juicios, y no digamos ya las series o aquella clásica de Perry Mason, etcétera, que ganó, bueno, en fin, que ganó entre nuestra generación, pues desde luego fue una de las series de mucho éxito. Pues bien, dentro de toda esa y luego también, lógicamente, con muchas referencias a los grandes maestros de la toga del siglo pasado, ¿no? Sobre todo el gran referente que fue don Ángel Osorio y Gallardo, y luego, pues en fin, los otros que va citando, Cañamera, sí creo recordar, en fin, muchos episodios, muchas anécdotas que hacen al libro pues verdaderamente divertido. Anécdotas que ya no son fáciles que vuelvan a reproducirse ni que volvamos a vivirlas, pero bueno, se verán otras parecidas. Quizá si tuviera que hacer alguna reseña crítica, quizá un poco me inclinaría por ahí, por decir un poco demasiada nostalgia, quizá un poquito cargado de nostalgia, pero es razonable. Es razonable porque se trata, pues lógicamente es lo que se pretende, ¿no? Es decir, pero aunque tampoco es estrictamente un libro nostálgico y ya apunta hacia el final del libro, pues lo que van a ser el futuro de estas profesiones y hacia dónde se va, pues con los famosos algoritmos, con las aplicaciones de predictibilidad en relación a los jueces, en relación a las aplicaciones, en definitiva, para lo que son la tramitación y la gestión de determinados asuntos, etcétera. Hacia eso va el futuro, hacia los grandes despachos que inevitablemente se irán comiendo a los despachos pequeños, y yo creo que al final, pues bueno, es un poco la evolución, no podemos... Y por eso quizá a veces... Y por eso decía antes un poco, la nostalgia es buena, nos reconforta, todos hemos vivido episodios, todos hemos visto jueces, hemos visto abogados, hemos visto fiscales en situaciones pues es un poco estrambóticas, un poco cuestionables, incluso a veces pues en situaciones un poco lamentables, es decir, pues bueno, comportamientos
comportamientos no siempre ejemplares, pero también hemos visto situaciones en que se ha sabido salir con una gran dosis de ironía, con recursos retóricos de primera categoría, en definitiva, de personas altísimamente formadas que no solo eran juristas, sino que eran verdaderos eruditos y personas, lo que se conoce o lo que en teoría todos, o a lo que se debería aspirar, personas, el humanismo, lo que se ha venido a conocer como el humanismo. Pues eso, verdaderos filósofos, verdaderos pensadores y sobre todo gente ocurrente, gente ironía, gente que tenía esa capacidad para esos recursos que normalmente solo acompañan a las personas muy inteligentes. Bien, por eso digo, a partir de aquí, pues desde luego el libro, ya digo, va a ser entretenido, va a ser ameno, también se hacen referencias a cuestiones más o menos puntuales en relación con la justicia española y bueno, pues el problema, las conformidades, lo que son las aproximaciones, lo que son las mediaciones, cosas de estas, incluso alguna crítica velada, pero desde luego con un absoluto respeto, es decir, no es una crítica, no es un libro, digamos, no plantea una tesis ni plantea una oposición, sino que simplemente pues se trata, pero no por eso no deja de haberlo escrito una persona muy brillante y una persona que conoce muy bien el mundo que nos describe, y desde ese punto de vista, pues lógicamente no puede dejar de ser a su vez crítico. Crítico con un sistema judicial que, como todos sabemos, tiene muchas carencias, pero que luego muchas veces pasa como aquel que decía que poco soy cuando me examino y que mucho cuanto me comparo. Mucho tampoco. Pero la justicia, cuando hablamos nos referimos a la justicia española y ves, por ejemplo, trabajos recientes y que, por ejemplo, creo que hay un trabajo reciente, había una reseña en la que decía más o menos los tiempos de espera de determinados de los procedimientos en la justicia española comparados con las justicias de nuestro entorno. Y la verdad, si era verdad lo que ponía allí, no estamos ni estamos de los primeros, pero tampoco estamos de los últimos. Es cierto que supongo habrá procedimientos, etcétera, que se enquistan y que se encallan, pero que desde luego los tiempos de los procedimientos, pues en definitiva, pues más o menos estamos dentro de unos estándares europeos. O, por ejemplo, cosas que llaman la atención y que, sin embargo, no parece que llame la atención a la crítica ni a la prensa más o menos especializada o a las organizaciones o a los organismos. Pues pondré un ejemplo. El otro día salía la noticia de que se había detenido precisamente aquí en una urbanización cercana a Sitges a una ciudadana inglesa que por lo visto había cometido una serie de estafas en Inglaterra y que era una de las personas más buscadas en Inglaterra desde hacía no sé cuántos años, unos cuantos años que llevaba aquí escondida. Y era la persona más antigua que se estaba buscando, algo así. Y que precisamente la pobre mujer llevaba una vida poco menos que de película, allí saliendo con una peluca distinta cada día, con un perro distinto para disimular y tal, para que no la vieran y la policía no la cogiera. Bueno, todo esto lo veías como noticia, bueno, pues lo han cogido y tal. Pero luego decía, oye, esta señora no ha sido juzgada en Inglaterra, o lo mejor dicho, a esta señora se la reclamaba por una condena de 8 años de cárcel. Y como se había fugado, se la habían echado en rebeldía. Y le habían echado 8 años de cárcel y se habían fumado un puro, bueno, un Dunhill, se habían fumado un puro y le habían echado 8 años en rebeldía. Y nadie, en absoluto, no se ha oído ni una sola crítica, ni una sola velada. Imaginaos que en el tribunal español a un señor, a un estafador, usted no ha venido, es igual, 8 años, y que lo busquen. No sé cómo acabará la película, si la extraditarán, si pedirán rebeldía, no lo sé. Pero desde luego me llamó la atención, decir que por eso que a veces, pues ya digo, en fin, tampoco quiero esto que convertirlo en desviar la atención de lo que efectivamente nos ha convocado aquí, que es este libro y que de verdad os recomiendo su lectura, sobre todo por eso, porque es entretenido, porque todos hemos vivido situaciones parecidas o si no, en fin, no tan simpáticas como las que hay aquí, ni con gente tan ocurrente ni tan atinada a la hora de dar el contrapunto, pero sí, todos hemos vivido situaciones anecdóticas y en fin, y salidas de pata de banco, tanto de algún profesional como incluso pues también de los clientes, etcétera, etcétera. Tampoco quiero extenderme mucho más, sino pues simplemente eso, dar la enhorabuena.
a Juan Pablo y decirle que, bueno, que uno más a sumar a toda esa pléyade de fiscales que tienen otras aficiones y otras maneras de entretenerse. Gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias, Paco. Como estamos distendidos, te llamo por el nombre de pila de todas las personas que tanto te apreciamos y queremos en esta casa. Sí quería antes hacer una mención porque nuestro autor es fiscal en Mataró y tenemos aquí con nosotros a la decana del Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, que quería agradecer su presencia. Veo a David Queral, que fue abogado, no sé, no estás ya de presidente de los abogados jóvenes, ¿no, David? No, porque esto pasa como los partidos políticos, estáis 20 años de abogados jóvenes y casi jubiláis siendo presidentes de los abogados jóvenes. David Queral, que por cierto, aprovecho para decir que está haciendo un gran trabajo también en la abogacía catalana, es presidente de la Comisión Penal Internacional, pero en toda la abogacía catalana, en la lucha con todo el drama que se está sufriendo por la invasión de Rusia en Ucrania y por un proyecto que se ha puesto en marcha desde la abogacía catalana, desde el Colegio de Barcelona también, y que lo está liderando Albert Carles, que también lo tenemos aquí presente, con David Queral, a los que quiero agradecer el magnífico trabajo para poder dar asistencia a todos los refugiados. Hoy hemos estado en el consulado, estamos en permanente contacto y toda la abogacía española se ha volcado en dar esa asistencia a los refugiados. Yo, permitirme que hoy haga una reflexión que la comentaba con José María Asencio y con otros esta mañana, y decía, porque la semántica es importante, tú hablabas de la narración, y es que es muy importante la narración, el mensaje de la semántica es importantísimo. Yo veo las televisiones y estoy escuchando conflicto, en guerra, y es que me rasgo, es que no doy crédito que se esté llamando conflicto a una invasión. Y ponía un ejemplo que es muy sencillo. Si estoy en un inmueble y dos vecinos se pelean en el pasillo, podemos decir que se están peleando en el pasillo, que hay un conflicto entre dos vecinos de un inmueble, que están en el pasillo discutiendo, porque dos si discuten, si los dos quieren, si uno se da media vuelta y se va. Pero a mí si me entran en mi casa, tiran la puerta abajo y me empiezan a dar golpes, eso no es un conflicto. Eso no es ningún conflicto. Eso no es una discusión entre vecinos, eso es una invasión de un domicilio y que me están dando de golpes sin que yo pueda hacer nada, como mucho defenderme para que se vaya de mi domicilio. Y la narrativa y la terminología que se utiliza es muy importante. Es una invasión, es una vulneración flagrante de una sociedad en donde se están cometiendo verdaderas atrocidades. Y las cosas, por lo menos creo que los juristas, las hemos de decir por su nombre y denunciarlas por su nombre. Y ahí Frédéric Munné, que también está aquí con nosotros, estamos toda la Junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona, unánimes y solidarios con esa población, con Ucrania y con esa invasión que está sufriendo de una persona, porque al final los que están combatiendo no dejan de ser también personas que van obligados y por una jerarquía de mando. Estoy convencido que si hubiera un referéndum, ahora que hablamos de referéndums, si hubiera un referéndum en Rusia, vaya, en la que me he metido, Eugeni, si hubiera un referéndum en Rusia probablemente no se hubiera producido esa invasión en un país vecino. Pero bueno, dicho esto, quería agradecer a los que habéis asistido y aquí me quedo. Querido Eugeni. Decano, miembros de la mesa, queridos compañeros, compañeras, amigos todos. Para mí es un verdadero honor, un placer y un privilegio sentarme con Juan Pablo Nieto Mengotti, a quien conocí siendo él un joven abogado y yo recién elegido presidente de la Abogacía Española. Vino a verme con una jovencísima letrada,
de la misma compañía, entonces Mutua Pelayo, él era el jefe de los servicios jurídicos de Mutua Pelayo, y María José Esteban acababa de terminar la carrera y todavía no se había colegiado. Se colegió en Barcelona y me pidió que como decano fuera su padrino de juramento. Entonces jurábamos, y no jurábamos únicamente las normas deontológicas, jurábamos la Constitución, la lealtad a la misma, la lealtad al rey y los principios deontológicos también. Y ejercer la profesión con dignidad y sobre todo con humanidad. Eso era en aquella época el juramento. Pues bien, vine a verme porque tenía una preocupación deontológica y moral. Ellos querían dar un premio a un jurista o a una jurista de reconocido prestigio y eran una mutua privada. Y fue a preguntar al presidente de la abogacía si era deontológicamente correcto, porque tenía dudas. Y yo le dije, mira, lo único que puedo hacer es felicitarte. Los juristas no estamos en el premio Nobel, ni en el entonces príncipe de Asturias, ni nadie, absolutamente nadie, nos premia. Por tanto, que estaremos encantados de que se haga un premio así. Pero yo os quiero decir una cosa. Es imprescindible que el jurado sea un jurado de rompe y rasga y que el premio sea a un jurista de reconocido prestigio de verdad y el jurado independiente. Van por la 27-28 edición del premio de juristas de reconocido prestigio y si miráis la nómina es para quedar absolutamente de una piedra. Son juristas extraordinarios todos ellos, maestros todos ellos de la abogacía, de la judicatura, de la fiscalía. Son maestros sobre todo de la vida y del derecho. Y el libro que hoy, Elogio de los abogados, escrito por un fiscal, termina por lo que voy a empezar. El mejor principio es el final. El final de una vida explica una vida. El final de un libro explica el libro. Y dice exactamente esto, punto y aparte. El derecho es un arte. ¿Recuerdas? ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! En la escuela de Veritus, hoy ciudad de Beirut, siguen todavía erguidas al lado de la iglesia de San Jorge las columnas de aquella escuela en la que Ulpiano enseñaba precisamente esto, Ius es ars boni et equi, que lo había aprendido de Celso, de su maestro. Por más vueltas que le haya dado yo al derecho, por más libros que haya leído, por más filosofía jurídica, por más derecho positivo que haya estudiado, nunca he encontrado una definición del derecho más clara, concisa, precisa y revolucionaria. Es el arte de las cosas buenas y equitables o justas. Bueno, pues este libro es un libro de anécdotas. Es un libro en el que hay anécdotas, pero es un libro de derecho. No es un tratado de derecho, pero es un libro necesario para los que ejercemos la profesión en el mundo del derecho. Es un libro hecho por un fiscal que ha sido abogado, de una cultura extraordinaria, también de erudición, pero sobre todo de cultura, de muchas horas de estudio, de muchos codos, de una implicación absoluta con los asuntos que ha llevado, de un respeto exquisito hacia los compañeros, hacia los jueces, hacia los fiscales, de un respeto a la profesión de abogado, de un reconocimiento de aquellos hombres que han hecho nuestro estado actual, que han hecho a nuestra patria a partir del derecho. Abogados de toga, cita inmediatamente a Iglesias Corral, ese grandísimo abogado gallego, que fue muchos años decano de La Coruña, que fue fiscal jefe de la República un mes y medio,
y que hizo tanto trabajo en ese mes y medio, y aquí lo explica, cita, como no podía hacer de otra manera, a Cicerón y se refiere al derecho precisamente como el arte para hacer justicia, que es la aspiración máxima de la humanidad. La justicia no es un poder extraño. La justicia es lo que el juez o el árbitro en su caso, o quien debe decidir, decide, escuchadas las partes, y tiene autoridad para hacer cumplir lo juzgado. Ese es el poder judicial. Todo lo demás no es poder judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano administrativo, sujeto a otro tipo de jurisdicción, que preside el presidente del Tribunal Supremo y que me parece lo lógico. La justicia es el acto de juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Ese es el poder judicial. Y a ese se refiere en su libro constantemente Juan Pablo. Pero a mí me parece que es un libro que no se puede leer deprisa. Es un libro de lectura lenta. Y se lo dije. Lo he leído con verdadera atención y sobre todo lo he disfrutado. Lo he disfrutado porque desmenuzas los intervinientes en el mundo de la justicia. Desmenuzas al abogado, desmenuzas al juez, desmenuzas al cliente del abogado, al justiciable, a los testigos. Entras en la consulta, en lo que es para el abogado la consulta, la primera consulta. El oír, el intentar entender, el transmitir al órgano jurisdiccional aquello que has comprendido de una forma inteligible. Y ahí se descubren los buenos abogados. Las sentencias las leemos por el fallo. Gracias a Dios, ya no hay resultandos ni gerundios, que era absolutamente ininteligible, ni puntos y aparte y seguido. Es decir, se ha cambiado mucho. Pero el abogado y el justiciable lo primero que va es al fallo. Y luego, si ha leído poco, a los fundamentos jurídicos. Y si ha leído mucho, a los dos últimos fundamentos jurídicos exclusivamente. El juez recibe la demanda y empieza a leerla. Y a la que se repite una de las peticiones, se va directamente al suplico. Y luego, si acaso, mira de soslayo el resto de la demanda. Yo puedo asegurarles, como juez del Tribunal Constitucional, que he leído recursos extraordinarios. Y citaré solo a dos abogados. A Gonzalo Rodríguez Morullo y a Hernández Gil, hijo. Era un verdadero placer leerles. Escritos cortos, concisos, claros, didácticos para el juez. El juez ha de entender. El juez no es una persona complicada. El juez se puede complicar, pero no es más complicado que ninguna persona. Por tanto, se le ha de hacer entender. Con palabras sencillas, claras, con razonamientos exactos, precisos. Y sobre todo con una exposición de los hechos sencilla. A la que compliques esa explicación de los hechos, difícilmente vas a encontrar razonamientos jurídicos que lo sostengan. Todo esto está en este libro. Por tanto, el derecho procesal corre y fluye a través de toda la lectura. Es imposible escribir como has escrito sin tener en cuenta la ley, sin tener en cuenta el procedimiento y sin tener en cuenta
la internacionalidad del derecho. Y por eso tus referencias son siempre referencias acertadas y referencias que hacen pensar. La oratoria. Hombre, la oratoria es el arma por excelencia de los abogados. Yo recuerdo a mi jefe cuando empecé a escribir. Me veía un día con la máquina escribiendo y me dice, ¿qué hace usted escribiendo la máquina? Digo, estoy preparando la demanda. Y me dice, ¿usted va a ser abogado? Digo, sí. Dice, pues entonces dicte, porque usted lo que tendrá que hacer ante los tribunales no es leer, sino hablar. Ahora, por desgracia, muchos abogados leen. Bien, la oratoria es algo fundamental. A los primeros abogados se les llamaba oradores en Grecia. No existía la palabra de defensor ni de abogado, sino orador, el que hablaba por boca de otro en defensa de sus intereses. Ese era el verdadero abogado. Y nosotros, que somos herederos del derecho romano, dividir dos familias muy distintas, que es el derecho romanista y el common law, es algo que debemos conocer todos los abogados, seamos romanistas o seamos del common law. Nadie mejor que Juan Pablo conoce ese mundo. Él sabe lo que es un barrister, sabe lo que es un tenor de los tribunales en Francia, sabe el valor que tiene la palabra y conoce la predisposición de las partes, de los contrarios y sobre todo la previsibilidad de la sentencia, algo muy importante para los abogados, la previsibilidad de la sentencia. A mí me ha hecho pensar mucho esas reflexiones tuyas sobre este tema. ¿Es cierto que la sentencia es previsible? Es una pregunta que te lanzo. Yo considero que sí, que es cierto. Pero existe el derecho de defensa y la contradicción y la prueba y los testigos y los peritos. Todo esto sale de una forma viva, sale porque lo ha vivido, porque está en ello, ahora como fiscal. El papel del fiscal, un papel a veces difícil, es que es el acusador. No, el fiscal no es el acusador, el fiscal es el defensor de la legalidad. El fiscal tiene un papel de oficio importantísimo. Y luego, algo que nos afecta a todos, pero que de una forma muy particular nos afecta a los abogados, la deontología. Haces un tratado de deontología desde la primera hasta la última página. Un verdadero tratado de deontología. Y además lo vas poniendo en cada uno de los aspectos que tocas, sea en la justicia norteamericana, en la francesa, en la italiana o en la española. ¿Cómo debemos comportarnos con el cliente? ¿Cómo debemos defender? Nosotros hemos de defender a todo el mundo, pero no podemos acusar a todo el mundo. Es intolerable y deontológicamente rechazable que una persona a sabiendas acuse a un inocente. Siempre hay que defender al peor de los culpables, al peor de los asesinos. Ese es un derecho que tiene y que le reconoce la ley. Y a su presunción de inocencia. Pero el abogado que a sabiendas acusa a un inocente, ese abogado no ha entendido nada de lo que es el mundo del derecho. El derecho a mentir. ¿Qué derecho a mentir? ¿Dónde existe el derecho a mentir? ¿A cuánta gente tenemos que decir? Usted tiene derecho a mentir. No, usted tiene derecho a callar o a no decir la verdad. Pero usted no tiene derecho a mentir. Y esto incluso
Él lo ha oído en algún juzgado, que el juez le ha dicho, tiene usted derecho a mentir. ¿Qué juez puede decir eso? Deontológicamente. Claro, es un libro que aparentemente, y lo es, de anécdotas, por supuesto, de gran enjundia, pero es un libro para reflexionarlo. En la segunda vez que lo he leído, porque lo leí ya hace meses, he podido, como siempre en todas las relecturas, leer de nuevo. Él dice, mi maestro me dijo, sobre todo, que siempre que fuera a aplicar un artículo, aunque lo supiera de memoria, lo tenía que volver a leer. Esto nos lo decía un gran catedrático, abogado y juez, que fue don Ángel Latorre, que tuve el privilegio de tener como profesor de Derecho Romano. Entonces los catedráticos de Derecho Romano y los de Canónico ejercían la profesión. Y los abogados eran jueces. Él fue magistrado en el Tribunal Constitucional. Decía exactamente lo mismo. Lean siempre los artículos que van a citar, porque de cada lectura aprenderán algo. Bueno, pues estos consejos, aparentemente sin sentido, demasiado sentido jurídico, pues están cargados de sentido jurídico. Y luego yo te he de decir, Juan Pablo, que son muchos los abogados importantes que hemos tenido en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. En definitiva, desde el siglo XVIII, la abogacía ha sido el gran artífice de la transformación de las sociedades. Hablas de aquella pléyade de abogados y de juristas franceses. Muchos de ellos estuvieron en la Revolución Francesa y le hicieron posible la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano. Muchos de ellos lucharon luego contra ese régimen que se instaló del terror. Muchos de ellos perecieron. Algunos de los que defendían, además, a los acusados, por defender precisamente a aquellas personas que estaban condenadas de antemano, porque se sabía que la guillotina iba a funcionar. De aquellos jueces que eran incapaces de hacer justicia y se plegaban ante el poder. Que en tantos lugares del mundo en estos momentos sigue siendo así. De aquellos abogados que, aun sabiéndolo, escribían a su decano diciéndole, decano, mañana voy a defender a estas personas. Hazte cargo a partir de ahora de mi viuda, de mis hijos. Cartas que se expusieron en el Ayuntamiento de París cuando celebró París y sus abogados. Que iban a hablar ante tribunales de justicia franceses. Y sabía que esa defensa les iba a costar la vida a ellos, como así fue. Yo creo que es un libro profundo. Hablas de ver y oír para entender. En definitiva, entras en la psicología de todos nosotros, los intervinientes, abogados, jueces, fiscales, y citas, como te decía, a grandes abogados, a Cicerón sin duda, a Iglesias Corral, a Cecilio Valverde, que fue presidente del Senado, ese grandísimo abogado, esa persona exquisita, extraordinaria, irónico, cordobés, profundo, embebido en la cultura romana, como del Rosal, Antonio Maura, quien nos recuerda los dictámenes de Antonio Maura, su visión del Estado, su honradez
profesional. Antonio Pedrol, ese gran decano de Madrid, al que tuve el honor inmenso de suceder en la presidencia de la Abogacía Española, a Rodríguez Bolullo, a don Joaquín Garrigues, a Hernández Gil, el viejo y el joven, y a muchos otros que debieras citar si un libro permitiera poner a toda la lista de esos grandes hombres del derecho, abogados, fiscales, magistrados, jueces. Pero déjame que te diga que es un libro que creo de obligada lectura para los jóvenes abogados que se inician. Es verdad que es de alguna manera nostálgico, como decía el fiscal jefe. Pero no nos podemos dormir en la nostalgia. Esa nostalgia es un acicate para que le demos la vuelta a la nostalgia y la convirtamos en motor de cambio. El cambio es imprescindible en cualquier sociedad. Pero hoy en día las cosas, siendo iguales, porque son de la naturaleza humana, son distintas. Estamos ante un conflicto armado, por tanto, ante una violación grave del derecho, gravísima del derecho. La respuesta y el final no sabemos cómo será, pero no será como siempre ha sido. Puede ser mucho peor, pero no será como siempre ha sido. La respuesta de los pueblos, la respuesta de los juristas, la respuesta del derecho es terminante, es clarísima. El derecho no es la ley. El derecho no es la ley. La ley puede ser el peor enemigo del derecho. Esa es la gran aberración de Carl Smith, que todavía hoy se cita con orgullo. No, no. La ley puede ser el peor enemigo del derecho. El derecho, como decía Celso, es el arte de las cosas buenas y justas. Así terminas y así te explicas a través de todo tu relato. Juan Pablo, a ver si eres capaz de superarlo. Sí. Está difícil. Sí, va bien. Bueno, o sea, tengo que dar las gracias. Cuando estoy entre el público siempre pienso, no de las gracias, metas en líos directamente, pero tengo que dar las gracias fundamentalmente a toda vuestra generosidad y todo lo que habéis dicho. Y bueno, primero a ti, decano, por tu inmensa generosidad de haberme y hospitalidad que has tenido con la editorial y conmigo. Sigo cosas, he aprendido ya mucho en este colegio, tengo un inmenso respeto. Estoy muy orgulloso de ser fiscal en Mataró desde el año 2014 y me alegro que esté aquí la decana de los abogados, que por cierto esta mañana estuvimos de contrincantes en un juicio en ese partido judicial. Me acuerdo cuando pasé a la fiscalía en el año 12, me fui a dar de baja, me fui a pasar como no ejerciente el 4 de septiembre de 2012 al Colegio de Madrid, a Serrano 9, me encontré a un veterano abogado, le conté lo que estaba haciendo y se despidió de mí dándome un abrazo y me dijo, a ver cuándo nos enfrentamos. Y yo pensé que qué bonito. O sea, que me transmitió que estamos, los que nos ponemos la toga, en una profesión de caballeros. Me parece, es decir, esa confrontación, ¿no? Y esta mañana pues tuve el honor de estar enfrentado a la decana en sala. Y así lo he vivido. O sea, esto es lo grande de la abogacía de la toga, ¿no? Antes hablabas de Cano, citabas a Cano. Cano no es de mis favoritos del siglo XIX, fue un gran tipo. De hecho, consiguió hacer ministro de Justicia a Durán y Bas. Aunque luego hizo un retorno triste a la estación de Francia, pero eso fue un éxito de Cánovas.
Y Duran i Bas, por Cánovas, fue el gran civilista de Cataluña, del derecho civil de Cataluña. Fue ministro de Justicia un año gracias a que creía en la honestidad de Cánovas. Eso fue importante. Pero yo cuando hablo del siglo de oro, lo aprendí en un congreso de la abogacía, creo que fue en Salamanca. El siglo de oro de la abogacía española se dice que es desde que muere Fernando VII hasta la Guerra Civil, en que toda la vida del país pasaba por el foro. Y de hecho, esos abogados del foro son los que hicieron la codificación. El Código Civil lo hicieron abogados en ejercicio. O sea, ahí pues, el más teórico de todos, a lo mejor en los trabajos previos, fue el mismo Duran i Bas. Pero el resto eran abogados, Germán Gamazo, Francisco Silvela, eran abogados de tribunales muy asiduos. Y son los que, y eso se fijó Federico de Castro, estos juristas prácticos son los que han sabido hacer la codificación. Y las leyes que han durado 100 años, o Alonso Martínez, un jurista de tribunales, solo que lo compaginaba con otras. Y eso fue el siglo de oro de la abogacía. La academia es otra cosa. Yo, efectivamente, el libro nunca ha pretendido ser un libro académico, es un libro de impresiones, no es un libro de elogios, ni es un libro de ajuste de cuentas. Es un libro de impresiones. A mí cuando me decían, ¿tú qué buena memoria tienes? No, todos tenemos la misma memoria. Digo, yo lo que pasa es que soy muy impresionable. Y eso hace que te acuerdes de las cosas, ¿no? Y de las cosas que admiras. Bueno, he aprendido aquí mucho. Aquí hay habéis grabado unos módulos, el futuro de la abogacía. Es útil el informe, la utilidad, cómo se hace el informe en el juicio penal. Y además habéis traído los primeros espadas. Los primeros espadas del derecho penal en Barcelona acaban siendo los primeros espadas del derecho penal en España. Aquí en este colegio está Cristóbal Martell, o está Olga Tubau, o está Emilio Cegri. Tenéis a grandes espadas, grandes maestros que he podido seguir y aprender. La instrucción del Ministerio Fiscal ha sido otra, y antes os comentaba que he conocido aquí a dos fiscales interesantísimos gracias al Colegio de Barcelona, y además en presencial y además en esta misma sala, que a Escarlata Gutiérrez, que se ha hecho, a los fiscales nos forma el Centro de Estudios Jurídicos, pero bueno, Escarlata ha demostrado que uno se puede autoformar. Siempre estamos hablando de la carencia de medios, pero ella ha demostrado que se puede hacer uno a sí mismo con el esfuerzo y con la vocación, una gran especialista. Y se ha hecho así en Derecho de Criminalidad Informática. Ahora está destinada ya en la provincia de Madrid. Y también he conocido aquí, sentado además en este mismo sitio que estoy yo, a un gran fiscal, a unos mayores expertos que hay en investigaciones penales transfronterizas en la orden europea recientemente de detención y entrega, que es Carlos Bautista, que organizabas tú, Albert. Y entonces estoy muy agradecido a esta tarea que hacéis aquí de formación. Ya me gustaría ver en el futuro convenios entre nuestro Centro de Estudios Jurídicos, la Escuela Judicial de Barcelona y el Colegio de Barcelona o de Madrid, que mantienen un alto estándar de formación continua, porque son muy interesantes los módulos interdisciplinares. Eso lo disfruté mucho con la Orden de Investigación Europea, porque en esta mesa había un juez, un magistrado de la Audiencia Nacional, había dos grandísimos abogados, uno de ellos Cristóbal Martell, especialistas en esta materia, y había un gran fiscal que acabo de mencionar, a Carlos Bautista, y me ha parecido interesantísimo. O sea, que tengo un aprecio, más allá de lo formal, a la tarea que estáis haciendo en el colegio, querido decano. Bueno, a mi jefe y el jefe de todos los fiscales de Cataluña, soy muy agradecido que hayas venido, y no, porque somos muchos y porque tendrás muchas ocupaciones. Te agradezco muchísimo tus palabras y tus reflexiones. Estoy muy agradecido. Bueno, y a Eugenio Gay, ¿qué voy a decir? Para mí es lo que Pedrol llamaba, cuando veía a un gran decano que le precedía mucho en el escalafón, le llamaba decanísimo. Y así saludaba a un gran mercantilista que era Fausto Vicente Gella, y no se atrevía a llamarle decano, decía decanísimo, por el calado que había tenido, y tuve el honor de conocerte como presidente de la Abogacía Española y ver cómo lanzabas congresos y lanzaste el tema que era tabú del acceso a la profesión. Estaba todo el mundo en contra, y además de una manera muy agresiva y muy radicalizada. Y me acuerdo cómo sacaste, no, esto es imprescindible.
Hay que hacer una modalidad de acceso a la profesión. Y se dio un paso y quedarán por dar tantos. Porque, vamos a ver, hay datos también, hay sentimientos, y aquí han salido muchos los sentimientos, hay datos. Bueno, en España somos 6 fiscales cada 100.000 habitantes. El dato habla por sí solo. 12 jueces cada 100.000 habitantes, la mitad de la media europea occidental. Y sigue habiendo 300 abogados cada 100.000 habitantes, el doble de la media europea. O sea que hay mucho que hacer y mucho trabajo que hacer en las estructuras del derecho, ¿no? Entonces, bueno, un libro que me influyó a mí mucho fue el que has dirigido, querido decano Eugenio, La abogacía española, 200 años, porque claro, la historia de los... Este sí que es el que tendrían que leer todos los abogados de Barcelona, y yo creo que de España, porque me encantan los modelos de abogado como arquetipo, porque creo que el método, y cuando hablo abogado hablo de lo que los anglosajones llaman el lawyering, que incluye a los fiscales, ¿no? En Estados Unidos es el sitio perfecto para esto, no se distingue. Yo, algún libro que cito en mi libro, de los 10 mejores abogados de América, 3 son fiscales, pero no distinguen porque no existe la carrera fiscal organizada, digamos, napoleónicamente, como tenemos en el continente europeo, que es de una gran utilidad, ¿no? En el mundo anglosajón hay gente que está en la defensa y luego está en la acusación, y el responsable es el jefe del Ministerio Público. Y me ha gustado seguir los grandes arquetipos de los que hay que aprender, más allá de los datos episódicos de sus biografías, como los Serrahima. Me ha impresionado mucho Lluís Serrahima, cuando le entrevistaban en La Vanguardia. ¿Qué son las características para ser un gran abogado? Mire, primero, la honradez absoluta. Segundo, él decía saber derecho romano, que sabemos todos que eso quiere decir teoría general del derecho, ¿no? Que fuese teoría general de derecho privado cuando tenía más predominancia. Y luego decía conocimiento de los hombres. ¿Cuál es la más importante? La primera, la honradez absoluta. Y con eso, señor Serrahima, le decía el periodista de La Vanguardia, ¿se hace uno rico? No, en absoluto, con ninguna de las tres. Decía, pero se llega a ser un gran abogado. He estado, por cierto, antes de venir aquí, quise en la biblioteca de Palauet Casades, es magnífica, buscar un libro del hijo, Maurici, un discurso que tiene del año 55, estimad señor fiscal. Porque empezando tan fino tiene que ser una bronca monumental. Tiene que ser una bronca que me apetecía, ¿no? Y no lo he conseguido localizar, pero lo acabaré descubriendo, porque hay grandes profesionales aquí en la biblioteca, ¿no? Me ha impresionado mucho los abogados que mueren ejerciendo la profesión. Yo cuando estaba en Telefónica y tuve la suerte de pleitear por toda España y en todas las jurisdicciones, recuerdo haber venido a Ronda San Pere cuando estaban los juzgados de lo social, y había una sala maravillosa para los abogados con mesas para preparar el juicio, para recibir a los clientes y tal, y había una placa que ponía en memoria del abogado Claudi Cuchillo Feu, que murió informando en sala, ¿no? Siempre me impresionó, cada vez que entraba y lo veía siempre me había impresionado. Y luego en el libro que dirige Eugeni Gay, me ha impresionado, sí, el caso del decano. Yo creo que era Durán y Ventosa, que también con 86 años murió en su despacho clasiforme, además en plenitud de rendimiento. Pero me ha impresionado más el decano Roda Ventura, que tuvo en el año 67, que tiene que ir al juzgado de guardia. En el año 67 el estándar de garantías que había en el derecho penal, ya no en España, que no me gusta que nos flagelemos tanto, sino yo creo que en toda Europa el derecho penal ha avanzado muchísimo en los últimos 20 años y sigue. Y le fue tal la tensión que tuvo en su discusión con el juez de guardia, y era para garantizar el derecho de defensa, que subiendo la Rambla a salir de allí murió, le dio un ataque al corazón y falleció. Realmente me parecen vidas heroicas que están relacionadas con el derecho, y al final se reconduce al derecho penal, que es la especialidad de la que estoy tan orgulloso desde que he cruzado. Me permites un pequeño simplemente en este asunto, muy pequeño. Es cuando el Sindicato Democrático de Estudiantes se constituye, quedan detenidos algunos intelectuales y le piden al decano que vaya al juzgado de guardia. El juez de guardia le hace esperar varias horas y no solamente no le hace caso,
sino que además se lo despacha de mala manera. Fue algo que no pudo, lógicamente, pues, soportar el decano, que además padecía del corazón, y cuando está subiendo por Rambla, Cataluña, se sube a la acera y se muere en la acera. Se aparca y muere en la acera. Ello lo vivimos, además, padre de un compañero de íntimo y estimadísimo compañero, Federico Roda Pérez, y fue una tragedia para la abogacía. Y Cuchillo lo recuerdo perfectamente también el día que murió. Muy bien, Perdón. pues me ha impresionado esta. Bueno, y ya por terminar en ese capítulo, pues la referencia a la experiencia de Montserrat Avilés y Albert Fina, que conocí gracias al libro, no sabía. Tengo ganas de leer el libro El meu despatx, que ha escrito él también, que supongo que estará en el colegio, porque cuenta esta experiencia, ¿no? Estos arquetipos me interesan mucho. Yo me he fijado leyendo libros de... Bueno, aquí en España se escribe poco de esto, ojalá se anime ahora más la gente. Siempre hablamos de Osorio, el alma de la toga. Aquí en Barcelona tenéis la suerte de contar con el libro histórico de Amadeu Hurtado, que es una maravilla, y es un libro de abogacía pura y de historia y de psicología del pleito, ¿no? 40 años de la vida de un abogado, ¿no? Es un libro magnífico. Pero en Francia no paran de escribir. Es que es algo abrumador. Vamos, una de las mujeres abogados que más admiro, que falleció hace pocos años, Gisela Halimi, y que sus memorias tan breves se titulan Abogada irrespetuosa. Porque defendían derechos humanos, defendían en todos los países de la francofonía, y era de origen tunecino. Y curiosamente todos los penalistas se quejan de que el derecho penal es la cenicienta del derecho. Dicen, cuando empecé a ejercer todo se decía igual. Esto era la cenicienta. Porque lo que estaba bien en los estándares altos, el derecho mercantil y tal. Sin embargo, luego aterrizan, yo creo, en la literatura y se cuentan, tenían un trámite cuando existía la pena capital que solo concernía al abogado penal de la defensa, que era una entrevista con el presidente de la República para pedir la conmutación de la pena. Lo empezó a contar Isorni, lo mal que lo pasó como el de Gaulle del año 45-46, pero luego Gisela Halimi habla de sus entrevistas con René Coty, el último presidente de la Cuarta República, o con Giscard d'Estaing, el último presidente bajo cuyo mandato se ejecutó. O sea y esto era un privilegio del abogado de toga penalista. Y le ponía cara a cara con el presidente de la República, supongo que en reuniones estructuradas y pautadas. Bueno, tengo que ir al grano, me cambio de banco y tengo el honor de ingresar en la carrera fiscal. Y entonces, en un libro que siempre leí y que cuando era joven reconozco que no me gustaba tanto, pero con los años me gusta más, que es el libro que me decía un compañero abogado, Eugenio Castán, has puesto al revés a Piero Calamandrei, ¿no? Su elogio de los jueces escrito por un abogado. Y siempre me pasa de percibido en lo que decía del Ministerio Fiscal. Seguro que el Fiscal Superior de Cataluña lo he oído contar muchas más veces, pero los abogados no. Y al final la reflexión de Calamandrei es decir, pobre fiscal. Dice, abogado sin pasión y juez sin imparcialidad. Aunque luego digamos, y lo dicen grandes maestros de la Fiscalía, Mena se lo decía en una conferencia no hace mucho, somos una parte imparcial. Es así, ¿no? Técnicamente, pero es difícil de explicar al público. Pero este lamento por el fiscal dice, entre los oficios judiciales, el más arduo me parece el del acusador público. Y luego dice, claro, es que si el fiscal es sereno, que es una virtud, se pierde, dice él, el honesto apasionamiento de la defensa y que tiene el abogado defensor. Dice, si el fiscal es polemista, que no está mal, porque estamos en un mundo de contradicción, dice, pierde la serenidad de la imparcialidad del juez. Entonces, es una figura compleja, es un honor, solo se concibe como un servicio público. Yo me acuerdo en la escuela judicial, querido fiscal superior, cuando había sido un gran fiscal del Supremo, que sabe de dosimetría penal como nadie, que es Escobar. Y me acuerdo que cuando yo me esforzaba en algún caso, decían, aquí no estamos para ganar pleitos. Aquí estamos para cumplir un deber. Y bueno, eso es deontología, decía el decano Eugeni Gay, y eso todo, o sea que al final todo lo nuestro se manifiesta a través
de deontología. Entonces la acusación pública la vivo pues, como un honor. ¿Qué he descubierto siendo fiscal? Primero, no me ha sorprendido lo que se siente siendo un servidor público. Ya lo presentía y es exactamente así. Pero es la grandeza de la defensa. La grandeza de la defensa es una cosa que no para de sorprenderme. Y ya hablando con un abogado que se pasó a la judicatura, le decía, oye, ¿qué te ha cambiado? Decía, cuando era abogado pensaba que lo más importante eran los hechos, y esto lo comento ahí, y luego al ser juez me di cuenta que lo más importante, los hechos, ¿no? Los hechos son sagrados, dame los hechos que yo te daré el derecho, decimos, ¿no? O dicen como dicen los financieros, lo que no son cuentas son cuentos, ¿no? Los hechos. Pero decía, no, descubrí que lo importante era el planteamiento. Y hace poco he leído una entrevista de una abogada muy veterana, Cristina de la Peña, que por motivo de sus 40 años de ejercicio en el mundo del derecho a la información, que decía, no, lo que he aprendido con la veteranía en el ejercicio de la toga es que sí, que hay que trabajar el dossier, esto es básico, esto lo dicen todos y lo vivimos todos, pero decía, hay que saber contemplar lo que estás haciendo. Es que esto me ha llamado muchísimo la atención. Esto de contemplar lo que estás haciendo me ha parecido más similar al planteamiento. Para mí, mi interpretación personal es, ¿qué quiere decir? Es decir, no todo lo que puedes hacer lo debes hacer. Entonces hay que contemplar el sentido que tiene y qué impacto va a tener lo que estás haciendo. Esto lo hacen los economistas y los sociólogos, medir el impacto. Y tienen sus hojas de cálculo y de cualquier reforma social dicen cuál es el impacto. Y por tanto, hay una autolimitación en esto. Y se dice, sí, abogado sin pasión, pero luego es verdad que los fiscales tenemos el estatuto orgánico, también estamos en la ley orgánica del Poder Judicial, igual que los abogados que también están en la ley orgánica del Poder Judicial, pero aún sigue vigente un reglamento del año 69 que no se consigue reformar y actualizar, pero que tiene una frase preciosa, que es cuando se refiere a que cuando el fiscal defiende en asuntos civiles a las personas con discapacidad o los intereses de menores de edad. Y la expresión que utiliza el reglamento es, aquí el fiscal tiene que ser el más celoso defensor. Por lo tanto, todas las profesiones tienen su mística, está enfocada a un deber y que nos hace comprendernos luego en el mundo de la confrontación. Hablaba el decano Jesús del lenguaje bélico que utiliza esos días. Bueno, es que el lenguaje procesal es lenguaje belicista. Yo hasta hace poco leía, hablamos del litigio, de la confrontación, del procedimiento contradictorio. Incluso la ley de enjuiciamiento civil, que es de este siglo, nació con el siglo, al empezar en el título segundo los procedimientos, y toda contienda civil se seguirá por juicio ordinario o por juicio del valle. Yo lo leo con los ojos de contienda. Este es el término, o sea, no es un texto medieval ni antiguo, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha traído y me ha llevado es esto, ¿no? El valorar lo que hacemos en sala cuando trabajamos. Tengo que dar las gracias también al editor. Eduardo Riestra y Rodríguez Losada es el editor de Ediciones del Viento, que nunca ha publicado un libro conectado con el derecho. El licenciado en Derecho más cerca de esta editorial da la casualidad que es de Barcelona, que es Eduardo Toda y Güell, a través del Egipto, venga de la carrera diplomática y es el padre de los egiptólogos españoles. Estuvo destinado en el Cairo. Y luego me enteré, leyendo el libro de los abogados, que fue el primer colegiado de honor de este colegio, en el año 20 o 21, por ahí. Bueno, pues ver a un editor, a Eduardo Riestra, que diciéndole que tenía unas modestas impresiones de la vida de abogado y las lecturas, quiero publicarlo. Y cuando le vi en Barcelona con el libro de Eduardo Toda, y me decía, ¿cómo va tu libro? Y yo pensé que se había olvidado, y pues le tengo que agradecer que haya apostado por el mundo de la toga como un mundo de interés para la narrativa. En la no ficción. Esto se lo tengo que agradecer al genio del editor, de Eduardo Riestra, que hoy no está aquí porque ha tenido una operación de columna, pero que es para mí quien lo ha favorecido y quien ha editado de una manera tan artística estas portadas, ¿no?
Bueno, y no tengo más que decir que estar agradecido a todos los que estáis aquí, que hayáis venido, compañeros, amigos y familia que me estáis acompañando, y que nada, que quedo a vuestra disposición por si alguno... Sí, sé cuando elegí ser fiscal, que no era mi primera baza, y que según uno cubre la instancia ya no se arrepiente nunca, es curioso. Y me llamó la atención que a los jueces, leyendo a Alonso Martínez, que aún se le sigue citando en sala, dice, ¿cómo se debe comportar un juez perfecto? Y lo cuenta ahí, y dice sus 3 características. Dice retraído, pasivo, neutral. Que a mí lo de neutral está muy bien, pero lo de retraído y pasivo es algo que produce cierto impacto, ¿no? Cuando un jurista está más cerca de la actividad, ¿no? Henri Leclerc titula La palabra y la acción, sus memorias de abogado, ¿no? Que lo nuestro es la dialéctica, pero también la actividad, la acción. Pues no tengo más que decir que estar agradecido a todos vosotros. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Preguntas que queráis formular al autor o, en su caso, a los 2 magníficos juristas que han intervenido en esta mesa. Muy buenas tardes. Enhorabuena. Sí. Hola. Bueno, enhorabuena por el libro, desprende vocación. Yo creo que todos los que somos enamorados de esta profesión, pues lo hemos leído pues, con muchísimo gusto. Me llamó mucho me llama mucho la atención primero pues el estilo del libro, con muchas referencias, y segundo, pues lo otro que me llama la atención es la escasez que hay de este tipo de libros en nuestra cultura jurídica, a diferencia de la cultura anglosajona, en la que pues hay más obras de estas características. Y por último, pues de lo que más me llamó la atención, que usted ha comentado en su libro, es la forma como hacemos el litigio aquí en España, cómo se hace el juicio, ¿no? Que lo hacemos sentados, ¿no? Las partes y el juez, o sea, primero la disposición de la sala, ¿no? Estamos, o sea, es una U, ¿no? Cuando les suelo explicar a los clientes esto, bueno, es una U, en realidad lo que estamos enfrentados somos las partes, y el juez pues tiene que voltear a cada lado, dejando un ángulo ciego para el que no está interviniendo en ese momento. Entonces, pues no sé, o sea, de esta reflexión, si tiene usted que decir algo, o sea, me llamó mucho la atención, pues eso que dijo, y bueno, pues lo traigo a colación de todo lo que ha comentado. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a ver, todo lo que puedo decir es lo que está dicho ahí, ¿no? Pero es un tema que siempre me llamó la atención, porque yo creo que para mí lo que pasa en sala es de lo más importante que pasa en la vida. Yo digo, un juzgado es como un hospital, ¿ves? Llorar todos los días, mentir, razonamientos interesantísimos, conductas muy nobles. Aún me emociona, y pasan los delitos leves, gente que dice, sí, reconoce todos los hechos, lo hice. Estoy avergonzadísimo. A mí esto, como ser humano, me produce siempre un impacto moral. Y entonces pasan cosas grandes ahí, y siempre me ha llamado la atención la escasa regulación que hay. De hecho, yo, como he ejercido en casi toda España, cuando estaba en la abogacía, en la Fiscalía, tuve la suerte de estar en un primer destino en expectativa en Valencia, que fue para mí una maravilla de maestros que pude tratar allí, y llevo aquí en Mataró desde el año 14, pero he penetrado por casi todas las provincias, y yo ya llego a los sitios, ahora aquí, incluso aquí pregunto muchas veces cuando cambio de juzgado, ¿aquí dónde sentáis al fiscal?
porque unas veces aparece por la izquierda, otras por la derecha. Bueno, hay regulaciones distintas, pero yo creo que es muy importante lo que pasa. Pero me ha gustado, como yo tuve la suerte de diplomarme en Derecho Inglés y de ir a muchos juicios a Fleet Street, que lo recomiendo a todo el mundo. Tengo pendiente ir a juicios. En Francia he estado, pero en París no, y me encantaría ver lo que pasa en sala y cómo se organiza la sala y las emociones y el interés que se transmite allí. A mí, desde luego, ir a Fleet Street, a la High Court o la Old Bailey me ha producido mucho impacto. El prestigio que tienen, la serenidad con la que hablan al tribunal, que te sientas en la gallery del público y de entrada no distingues quién es el fiscal y quién es el defensor, porque los dos hablan serenísimos, con el mismo tono de análisis, de hechos, utilizan diagramas en el mundo anglosajón, aquí aún no. Yo a veces cuando veo juicios complejos y se están citando fechas, entonces el correo electrónico de 23 de mayo, y yo digo, pero ¿cómo el tribunal puede hacer seguimiento de eso o cualquiera? Allí tiene un diagrama o un cronograma. Entonces, ¿usted a qué hora dice que estuvo ahí? A las 10, ¿está usted seguro? Sí, y hace una línea en la raya, está ahí clavado ya. Y luego los siguientes testigos van a deponer sobre lo mismo. Entonces, a mí estos instrumentos me han parecido envidiables en la sala, pero claro, ¿por qué esta racionalidad? Porque veo que el abogado, el fiscal, o sea, están mirando al tribunal. El público está detrás y no le da la espalda, el público se entera y sigue perfectamente. Pero están trabajando conjuntamente. Me llama la atención que precisamente entras en pleito porque no has llegado a un acuerdo con la parte contraria. No ha habido conformidad o no ha habido un acuerdo. Y entonces te sientan mirando los ojos al compañero con el que no tienes nada que hablar. Hasta la puerta tenías todo que hablar y se ha hablado mucho. Pero cuando entro en sala tengo los ojos del compañero angustiado como yo, pero no tienes nada ya que hablar con él. A quien tienes que convencer es al juez, que está sentado en otro sitio. Entonces siempre me llamó la atención. Y luego me llamó la atención también lo de estar, como he visto informar de pie en Inglaterra, en Francia, en Irlanda. Sé que los portugueses también informan de pie, en Estados Unidos, por supuesto, he dicho en Italia, y lo he visto muy ordenado y muy esencial, y no he visto nada que altere el buen ritmo de las cosas. He visto a todo el mundo y tratándose todo el mundo con respeto, y además hay mucho respeto en la autoridad de sala, porque según va a hablar quien preside, se tiene que sentar el que está de pie. O sea que no, por tanto, no hay ni siquiera discusiones de no me corte cuando estoy hablando, escuche ahora usted, no me diga. No, es que sencillamente cuando habla quien preside, el que está de pie se sienta, y si está sentado no puedes hablar. Entonces me ha llamado la atención esto y me ha parecido que era una cosa interesante. Ahora, respeto las tradiciones. No me gusta este estilo del reformador que llaman adanista, que llega a los sitios. Aquí lo que hay que hacer, no, aquí lo que hay que hacer es primero enterarse, luego de por qué son las cosas y luego ver cómo se puede modular. Y por ejemplo, y porque hay que, otra palabra clave para los juristas de tribunales es modular, que te hace huir de los radicalismos y que luego contamina todo. Y a veces gente más inteligente que nosotros no modula, igual no encuentra el planteamiento. Por ejemplo, ¿cuántos anteproyectos hemos conocido en el enjuiciamiento criminal? Hechas por, como se dice, por distintas sensibilidades. ¿Pero qué tienen en común? Que eliminan al juez de instrucción, cosa que me ha impactado mucho, al 100%. Si uno coge el Código de Procedimiento Penal francés, sigue existiendo el juez de instrucción. Han hecho la revolución de que instruye el fiscal, pero el 5% de los asuntos en Francia los instruye un juez de instructor, que tiene que pasar por el juez que ellos llaman, nosotros de garantías en nuestros anteproyectos, ellos llaman de las libertades y de la detención. Pero no lo han suprimido al 100%, luego también puede haber modulación, ¿no? Pero en lo de la sala, sí es un tema que siempre me preocupó, hasta que lo escribí. A veces cuando uno escribe ya se descansa su conciencia y ya me he desconectado y ya no le doy la paliza a mis amigos y compañeros
sobre este tema, sobre todo cuando uno tiene una frustración en sala. Qué desorden, qué batiburrillo, qué tal. Y sí, me gusta el modelo que siguen todos los países de Europa, menos España. Bueno, Alemania también se informa sentado. Pues me alegro de saberlo. También, de frente, o sea, están de frente al pero todos están sentados de frente al todos tribunal. sentados, la diferencia es que los magistrados están en un estrado Más elevado. pero las partes están una al lado de la otra, pero mirando al juez. Pues esta es la reflexión. Yo, de todas maneras, si me permitís, la situación que demuestra lo que tú estás comentando es en todas las comparecencias telemáticas. Fijaos que se produce una circunstancia que es muy curiosa, que creo que ahora ya en la nueva ley de eficiencia digital todo esto se va a arreglar, que al fin y al cabo solamente consiste en poner una videocámara más. ¿No ves al juez? No, exacto. ¿No lo ves? O sea, tan importante que es la oralidad, tan importante que es ver las expresiones, tan importante que es ver las gesticulaciones en un juicio oral, cuando estás en una comparecencia telemática, los únicos que están enamorados son las partes, que se miran entre ellos, pero que luego al juez no lo ves jamás, es que no sabes realmente cómo va vestido el juez ni el sexo que tiene el juez, salvo por la voz. O sea es que no lo ves, no existe. Y está ahí declarando la parte, el testigo, está declarando el perito, y tú no estás viendo a la juez o al juez cuáles son sus expresiones, porque es importantísimo una respuesta, la gesticulación, ¿no? de quien va luego a resolver, para tú poder continuar preguntando, cambiar, y eso lo estamos viendo en las comparecencias telemáticas, algo tan simple y tan sencillo como eso. Y sí que quisiera comentarte, porque todos los decanos y decanas que han precedido durante estos últimos años esta casa y todas sus juntas de gobierno, siempre se ha hecho un gran trabajo por la formación. Estamos nosotros realmente muy orgullosos. Ya en la época de Jaume Alonso Cuevillas se crea la Comisión de Cultura, se hizo una gran formación. No, un momentito, déjame que no he acabado. Madre, suelto a Jaume, ya le coge todo. Un momentito, querido decano. No, quería decir que ya en tu época como decano, ya, joder, pero que no ha acabado. De momentito, déjeme acabar. Y que he empezado diciendo que que se ha hecho siempre en esta casa una gran formación, la Escuela de Práctica Jurídica, que fue pionera en España, a eso me estaba refiriendo, pero sí que es verdad que tenemos el gran orgullo de decir que durante el primer mandato de nuestra decana Eugenia Gay en el 2017 dimos un gran impulso a la formación. Durante la pandemia y el confinamiento estuvimos durante meses haciendo muchísima formación. La fiscal que tú citabas hizo varias webinars, vídeos, cápsulas formativas. Tuvimos inscritos a veces 4.000 y 5.000 personas de la cláusula rebus, de los ERTES y de otras muchísimas materias, y para mí como decano ahora y para toda nuestra Junta es un auténtico orgullo, ya en el 2017, luego posteriormente en esta continuación de la Junta, porque sigue siendo una continuación del decanato de Eugenia Gay. Siempre ha sido un orgullo la formación que hemos hecho, pero ahora estamos trabajando en algo que va mucho más allá. Se lo he pedido a la consellera de Justicia, quiero pedir una reunión en el Consejo General del Poder Judicial con algún vocal del Consejo, con el propio presidente Lesmes, porque desgraciadamente, y lo has citado tú, hay encuentros formativos en el Centre de Estudis Jurídics y la abogacía no existe, no aparece allí. En la escuela judicial pasa exactamente igual. O sea, hay encuentros formativos de fiscales, de jueces, de letrados de la Administración de Justicia, pero somos los grandes ausentes, la abogacía. Ahora estamos trabajando en la Comisión de Derecho Civil catalán y se lo hemos pedido a la consellera, que es importantísimo que la abogacía catalana pueda estar participando en encuentros formativos, porque hay unas grandes carencias desde el ámbito de la Fiscalía y desde el ámbito de la Judicatura del derecho civil catalán.
en materia de familia lo sabéis perfectamente, y es importantísimo que ahí la abogacía esté también colaborando y esté ahí utilizando esas sinergias que requieren la excelencia en todos los ámbitos, en judicatura, fiscalía, abogacía y letrados de la Administración de Justicia. Ese es un proyecto en el que estamos trabajando desde la abogacía catalana y esperamos poder conseguirlo. A nosotros nos parece importantísimo. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Es que yo soy sordo, ¿sabéis? O sea, y esto, bueno, felicitar. Esta reunión es maravillosa. Y he oído unas frases muy lapidarias de titular a Eugenio Gay, que el derecho no es la ley, por ejemplo. Y yo lo que quiero preguntar al fiscal he leído la reseña de Mataró, que es una plaza muy famosa en Cataluña, y ahora creo que la ministra de Justicia, Llop, fue juez penal en Mataró. Entonces, eso es una plaza muy complicada y es importante que en toda Cataluña pues la justicia entre de plano. Yo lo que quiero, el viernes pasado, por fin, lo tenían pendiente desde el 17 de diciembre, el Estado español, la ministra de Justicia ha dicho que se va a transponer la directiva whistleblower, es decir, de alertadores, es decir, de ciudadanos, abogados. Yo, este elogio de los abogados me recuerda al elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Y yo pondría elogio de los locos, porque ser abogado es un loco, meterse en un jardín solo contra todos y que logres cambiar la ley y que logres, por ejemplo, que el juez se atreva a cuestionarlo ante el Constitucional o ante el Tribunal de Luxemburgo, una cosa que había aceptado todo el mundo, que se lo había aprendido en las oposiciones y en las oposiciones se decían mal a expresión, ha pasado hace poco con el tema de la plusvalía. Un compañero mío, yo soy ingeniero de caminos, además de abogado, pues bueno, recibió una herencia y la impugnó, que estaba mal la fórmula. Y tenía toda la razón, bueno, pero la recibió en 2002 y ha sido necesario llegar a 2021 para que los inspectores de Hacienda decían, no, sí, ya lo dijimos, pero no nos hacían caso. Oiga, pero usted sabe la cantidad de barbaridades que se han hecho en la hacienda pública. Pero que no duermes, ¿eh? Y, por cierto, yo soy pensionista, o sea que tengo muy poco que declarar ante esto, pero me preocupo. Y yo lo que le quería preguntar al fiscal de Mataró o al autor de esta maravilla, que desde luego espero que me lo dediques, o sea, porque te lo voy a comprar, y sobre el papel del whistleblower, el alertador, el que dice, oiga, que el rey está desnudo, que vamos por mal camino, que la ley procesal está fatal y ustedes no hacen nada, que tenemos que desatascar la justicia de Mataró, de Barcelona y de todas partes, que no queremos abogados plicapleitos, queremos abogados enemigos del pueblo en el sentido ibseniano de la palabra. ¿Qué es ser enemigo del pueblo? Pues es el doctor Stockman, los que conocéis la obra, es de 1882, un enemigo del pueblo, que le dice que es el doctor y tiene la hija que es maestra. Y entonces le dice al alcalde, que es su hermano, que además es el cacique del pueblo, porque tiene la curtidora y el bañario. Y le dice, oye, pienso publicar en el periódico del pueblo esto, que la curtidora contamina las aguas. Y que, bueno, ya sé que todo el pueblo está trabajando en la curtidora y en el balneario. Y le dice, oye, hermanito, como hagas eso, te las vas a ver conmigo. Pues bueno, esto es de 1882. 1800. Y el pueblo se pone del lado del alcalde, del cacique.
que por supuesto echa a su hermano del pueblo y a su hija la maestra. Nunca, es decir, mobbing total, exclusión total, muerte civil total, expulsión total de la sociedad. No interesa el ciudadano decente. No vende nada. Entonces, debido a que España tenía que el 17 de diciembre haber traspuesto a toda la normativa, la legislación que pueda influir, toda la función pública, todos los funcionarios están en el primer tiempo del saludo porque les pueden separar de servicio a perpetuidad. Y todo el mundo está callado. Los fiscales tenéis el artículo 29, creo, que podéis ir al Consejo Fiscal y decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esto, que el Consejo diga si tengo razón o no, y sois capaces de, respetuosamente, por supuesto, decirle a vuestro jefe, oye, que esto está fatal. Entonces, yo te lo recensionaré todo el libro porque me interesa muchísimo saber qué es lo que hay. Porque hay muchas figuras que conocemos de todo lo que ha pasado desde el año 78, en que se hace la Constitución y que los máximos órganos de la justicia, entre ellos el Tribunal Constitucional, que una pregunta, por ejemplo, ahora se han nombrado y todo el mundo está en desacuerdo con algunos nombramientos, porque se dice 13 años, hay 15 años, más de 15 años de reconocido prestigio. Bueno, yo estuve cuando se hizo la Constitución porque tenía familiares que la estaban haciendo. Entonces, claro, se inventaron eso de los 15 años de reconocido prestigio y competencia para hacer vocales del Poder Judicial o magistrados del Constitucional. Y dice, oiga, ¿ustedes cómo pueden homologar 15 años de abogados totalitarios o de letrados totalitarios detrás del Consejo de Estado, abogados del Estado, y los hacen de la noche a la mañana, ya son abogados demócratas? Porque el que en aquel tiempo el abogado demócrata estaba exiliado. Tuvieron que ir a buscar a don Manuel García Pelayo a Venezuela porque estaba exiliado y le pusieron un separado de servicio rojo que sirvió al ejército rojo, gracias a Eduardo García Encarría y a Juan Antonio Ortega y Sambro de Lino La Villa, le pusieron de esto por encima de Aurelio Menéndez, que era un catedrático de Derecho Mercantil que había sido perfecto. Termino. Por favor, enhorabuena por tu libro, que lo leeré con mucho. ¿Qué opinas de la figura del alertador, del que va al juez, al fiscal y dice, oiga, pasa esto? ¿Puede usted hacer algo? La he entendido perfectamente desde el primer momento, pero no me voy a meter, me queda grande el tema. Vamos a ver, se trata de un anteproyecto del gobierno y yo no tengo... Perdón, ¿te acercas un poco el micrófono a la boca? Sí, perdón. No tengo competencia para hablar de ese tema. Tengo mi sensibilidad personal, pero vamos a ver, si es una normativa europea y ya hay borradores, lo acabaremos viendo en el Boletín Oficial del Estado y ya veremos qué pasa. Lo que pasa es que hay un capítulo del libro que se titula La cultura jurídica de la nación. Y eso es la reflexión que a mí me interesa. La ley se va a hacer, va a haber una ley de alertadores. La verá usted esa ley en el Boletín Oficial. Eso va a existir. ¿Cómo va a funcionar? Ya depende de todos nosotros. Sí, a mí recuerdo un profesor de epistemología de una optativa, que era epistemología de ciencias jurídicas y sociales, Lois Estevez, que citaba siempre el caso de Solón, que le preguntaban si había dado buenas leyes a los atenienses. Y él decía, de las que estabais en condiciones de recibir, las mejores. Entonces, yo creo que esas leyes tendremos que ver cómo funcionan en nuestra cultura. O sea, es una ley para la sociedad. Un momento que termine esto. Los alertadores no van a ser funcionarios públicos, van a ser ciudadanos o incluso van a ser personas no ciudadanas, entonces, extranjeros. Entonces, la ley será la ley europea, tendremos una ley homologada con los países europeos. ¿Y cómo va a funcionar? Pues no le echemos la culpa a nadie, a ver cómo la hacemos funcionar, a ver cuál es nuestro nivel de honradez en el cumplimiento de la ley. Yo tengo mi sensibilidad personal, pero lo que no se puede es cambiar a un país desde el Boletín Oficial del Estado. La sociedad somos nosotros.
Totalmente de acuerdo. No, es que de verdad teníamos que haber cerrado a las 8, de verdad, y tenemos de ser rigurosos con los horarios. Fíjate que no te he cortado ni un momento y Dios me libre de interrumpir la palabra, pero es que me ha pedido la palabra María Pastor, la decana de Mataró, también me ha pedido la palabra Eugeni Gay, por favor. Bien, sí, pero es que ser muy breves, por favor, Eugenio. Yo muy brevemente, en primer lugar, disculpa que pensaras que te iba a interrumpir. Yo lo que te quería decir es que la Escuela de Práctica Jurídica en nuestro colegio empieza en los años 40, es decir, que el primer director de esa Escuela de Práctica Jurídica es el que fue el decano Ignacio Gispert, y cuando se vuelve a hacer en la época sobre Roda Ventura, que hace director de la Escuela de Práctica Jurídica entonces a Ángel Latorre. Pero lo que sigue respecto al libro, bueno, la tradición, todo lo que has dicho, la tradición de nuestro colegio, esa es indiscutible. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que me ha gustado que dijeras, o sea, la función de los jueces de paz. O sea, Inglaterra son los jueces de paz. Ese imperio son los jueces de paz. Los magistrates, les llaman magistrados. Sí, los magistrados. Y saben que magistrado en el continente es un juez de alto nivel. Y eso es una pena que hayan desaparecido, prácticamente desaparecido, y que tengan tan poca función. Aquí fue cuando teníamos los juzgados municipales y después de distrito, que además era un verdadero aprendizaje para los abogados, es decir, muchísimos nos educamos allá a saber interrogar, a informar, es decir, era una escuela extraordinaria, como era una escuela extraordinaria el turno de oficio obligatorio, en el que no cobrábamos y que estábamos obligados a hacer. Y si no lo hacíamos, cometíamos una falta disciplinaria o pagábamos. Que se hacía pagar. Después los colegios dijeron de esto. ¿Por qué? Porque es nuestra profesión también un servicio. Es un servicio, no es un negocio. La abogacía es un servicio y tú lo dices en tu libro. No somos servidores públicos, pero servimos a la res pública. In advocatorum tutela non privatorum don taxat, decían los romanos. Sed república salus continetur. Hasta la salud de la república les incumbe. Y eso lo vamos perdiendo en unas sociedades cada día más mercantilizadas, ¿verdad? Por tanto, esa reflexión me ha encantado. Y cuando salí del Tribunal Constitucional me llamaron precisamente los jueces de paz aquí en Cataluña para ver si yo podía hacer alguna cosa para potenciarlos y para tal. Yo creo que es una asignatura pendiente de nuestro país. Lo primero es subir la cuantía. Sí. En Inglaterra, hasta hace 10 años, 5.000 libras. Por eso, sí. Hasta 5.000 libras deciden los jueces de paz, jueces legos, que cobran dietas misérrimas. Sí. Y van orgullosísimos a los tribunales y se ponen pajarita y van allí y les gusta hacerlo y llevan siglos. Y les llevan la justicia del país. Y a mí lo que me ha disgustado de nuestra manera de ser es que, por un lado, nos quejamos con razón los profesionales de la sobrecarga de trabajo, pero no dejamos que resuelvan los asuntos menudos los jueces de paz. Fue una triste derogación la ley de bases de la justicia municipal del 44. El 25% de la actividad de tribunales. Y la solución que damos aún me escandaliza más, que es descriminalizar, desjudicializar. Si a los ciudadanos les encanta discutir ante una autoridad, antes lo comentabas, que refieren a un juez profesional antes que a un árbitro, a nivel interno, ¿no? Y entonces no le podemos decir al ciudadano, mire, nosotros estamos para los asuntos importantes, pero no para lo suyo. Usted vote cada 4 años y no venga mucho por aquí, que ya nosotros sabemos hacer esto, ¿no? Que lo dice la Constitución, participación del ciudadano en la administración de justicia. Entonces, ya sí que creo que la justicia de paz es un tema pendiente y que haría mucho bien a la justicia de este país y la sensación del ciudadano de que la justicia es pragmática. Sí.
Sí, pero ya sabéis que este es un país pendular. Pasamos de la justicia de proximidad a la justicia comarcal o a la justicia provincial y es un péndulo. Vamos constantemente cambiando. Nos cargamos la ley de base de la justicia municipal del 44 con los juzgados comarcales y municipales, luego de distrito, y no funcionaban mal del todo para llevar todo este tipo de asuntos y funcionaban bien. Querida María, que querías hacer una pregunta, Jorge, y luego te paso a ti la... Bueno, yo es que a las 8 teníamos que cerrar, pero os entiendo que el tema lo requiere. Bueno, Jesús, yo no es ninguna pregunta, yo es agradecerte la invitación como amigo que eres y como decano, y a Juan Pablo en especial por lo que nos une, ¿no? de que seas fiscal de Mataró. Yo te he de confesar, Juan Pablo, que vengo por el título que has elegido, elogio de los abogados, y nada menos que por un fiscal. Cosa que agradezco enormemente. A Juan Pablo, tal como lo veis, es humanamente destacable, es profesionalmente destacable y no tiene dobleces, tal cual lo veis aquí, lo veis en un tribunal. Sin ir más lejos, esta mañana, como has referido, hemos tenido un juicio, como ha dicho, contrincantes, pero os he de decir que lo primero que hemos propuesto las tres partes, yo era defensa y en este caso, por eso lo destaco, porque era el fiscal, era llegar a una mediación entre las partes, ¿no? Ha sido la juez que lo ha propuesto también junto con el fiscal y en eso también describe el tipo de persona. Yo no me he encontrado muchas veces un fiscal que proponga la mediación en el mismo momento del juicio. Agradezco muchísimo que me hayas invitado, agradezco que hayas presentado aquí, que también es tu casa, como yo siento la mía también, me lo han hecho sentir siempre en este colegio. La abogacía catalana, como decía Jesús, yo creo que como nunca estamos unidos en dar servicio a la ciudadanía y a los colegiados. Estamos unidos en hacer formación, en hacer webinars, en reunirnos así como lo hacemos aquí, de forma totalmente cordial. Por favor, cordialidad, que es lo que nos falta a todos, ¿no? Un atisbo de cordialidad. Y nada más, el elogio hoy mío es para ti, Juan Pablo. Muchas gracias, decana. Dos preguntas muy rápidas a las dos compañeras. Da igual si no te importa, que la tengo ahí enfrente. Os pido a las dos que ser rápido. Seré muy breve. Buenas tardes. Gracias por el libro, enhorabuena. Creo que es un regalo para la profesión. He disfrutado esta tarde escuchándoles. Además, tuve el honor de ser alumna de don Francisco Bañeres. Y a lo largo de los pocos años que llevo en la profesión, estoy intentando comprender el derecho de defensa y creo que todavía no lo he conseguido. Cada día pues, le doy vueltas al tema y como se ha hablado de las características del buen abogado, se ha hablado de la honradez, se ha hablado de que el abogado debe defender a todo el mundo, quiero lanzar una pregunta al aire y tampoco pretendo abrir un debate por la hora que es, pero quiero que me digan si creen que el derecho de defensa es un deber de defensa que tiene el abogado. Ya está. Muchas gracias. Esa pregunta es de nota. Si te parece, antes de contestar, la pregunta que tú querías hacer y así puedan responder a las dos preguntas que hagáis, si no te importa. Gracias. La pregunta también era, la pregunta de la compañera va para otra charla, a la cual os emplazo directamente. Yo también soy penalista, llevo 30 años, mi hija ha sido alumna suya, hace poquito también, sigue con la... Y nada, eso era agradecer lo que habéis dicho, pues estamos con la mascarilla, pero yo creo que estamos todos con la boca abierta porque es que da gusto escucharles a los cuatro. Y pues eso, muchas gracias. Yo también he venido, como ha dicho la decana, por el título. Me apasiona cuando los fiscales, los jueces, sobre todo el juez felicita a una compañera por lo bien que había hecho un juicio. Es eso, somos operadores jurídicos, estamos todos en el mismo saco, no somos visitadores de los juzgados, como leí el otro día. Todos somos operadores jurídicos. Y entonces, he saltado, Jesús, perdona, porque no iba a intervenir para decir esto, que es lo que estamos pensando todos, o sea, hago eco de lo que está pensando todo el mundo, pero he saltado un poco así porque, como ha dicho este compañero de los alertadores, el lunes que viene, 14, a la misma hora que hoy, de 6 a 8, pues permíteme un poco de propaganda, se va a hablar precisamente de esto, entre las 4 secciones del colegio. Yo presido sección compliance, pero es sección penal,
sección TIC y sección laboral, porque a todos nos va a repercutir, se va a hablar sobre esto. Estaremos los 4 presidentes, que pues yo creo que el proyecto de la comunidad de G8 pues, va a estar a la presidencia del colegio y otra vocal de la sección de compliance hablando de esto. O sea, Miguel Capruz, Enrique García Echegoyen, María Tornos, Marc Gallardo, o sea, va a ser una pasada. No por mí, yo moderaré, no, perdonad que no me enrollo tanto y a mí me hizo sufrir, pero va a ser, o sea, que os emplazo, me encantaría si podéis venir de la Fiscalía también y los decanos, pues fantástico. Es blended, o sea, también os podéis conectar si es del formato. Sí. Antes ya he comentado que aquí la formación que hacemos en el Colegio de Barcelona y además, como sabéis todo el mundo, eso sí que es cierto que en el 2017, cuando nada más tomar posesión con Eugenia Gay, la Junta lo que acordó es que toda la formación, prácticamente toda la formación que fuera de temas de novedades legislativas, jurisprudenciales o cualquier otro tema de novedad, siempre sería gratuita, esencialmente, hay alguna vez que no, pero se puede decir que prácticamente en el 99% de los casos esa primera formación, conferencias y demás, siempre es gratuita. Hay un gran esfuerzo económico por parte de la Junta del Colegio para, y lo sabéis todos los que estáis en la espina dorsal que formáis secciones y comisiones, siempre se tiende a que sea gratuita y luego sí que es verdad que la especialización, cursos, másters y demás, evidentemente eso es materialmente imposible, salvo determinadas excepciones que sea gratuita, pero esa primera fase de jornadas formativas siempre se busca que sean gratuitas porque lo que buscamos, y creo que va en la línea, y ahora ya paso la palabra para que así me escaqueo de contestarte yo y te paso la palabra a los demás intervinientes, lo que siempre queremos y hemos buscado, y Eugenia Gay siempre ha sido un referente desde la abogacía institucional, es buscar, yo siempre lo digo, en el fondo muchas de las frases que utilizo no dejan de ser entre buscadas de lo que muchos han venido diciendo durante años. Siempre la abogacía busca una abogacía de excelencia. Yo no paro de decir que en España la abogacía es única, hay una abogacía española. Luego están los abogados adscritos a cada uno de los colegios de abogados que gestionan dentro de su demarcación competencial los colegios de abogados, pero la abogacía es única. En España los abogados y las abogadas somos abogados españoles y abogados comunitarios, igual que los jueces son jueces comunitarios y los fiscales son fiscales comunitarios. Y para nosotros buscar esa abogacía de excelencia es un auténtico orgullo. Y creo que te respondo a tu pregunta, si es un deber y implícitamente la estoy respondiendo. Eugeni. Los franceses dicen después del decano nadie tiene la palabra. Ha contestado perfectamente, o sea que... De todas maneras la puede confundir, o sea, el derecho de defensa el abogado no lo tiene salvo que le acusen de un delito. Y el derecho de defensa pertenece al gobierno. El abogado es el que lo hace valer. El deber del abogado es hacer valer el derecho de defensa del acusado. Por supuesto, pero culpado. Tengo que levantar la pregunta para información a la iniciativa que el colectivo haya cumplido este rumbo, ¿no? De defender, por ejemplo, el asunto de Ucrania y Rusia, los derechos cristianos, se refugian, buscan asilo. Pero yo me pregunto en relación a esta propuesta, a este proyecto, porque hay ciudadanos rusos que también buscan asilo. Es que para mí lo importante son las personas, ¿eh? Lo importante son las personas, no los tiranos que manden en un país. Creo que lo que todos defendemos y los juristas defendemos es el derecho de las personas. Y lo he dicho al principio de todo, creo que lo he dicho de manera muy clara. Pero insisto, al final es como cuando estás en un bloque de pisos, ¿no? Te puedes discutir en el rellano, pero cuando entran en tu casa es una agresión, ahí no hay un conflicto, ahí no puedes acudir a una mediación, es que te están agrediendo dentro de tu casa, tú lo único que puedes hacer es defenderte porque te están entrando en tu casa y aporreando en tu propia casa. Dicho esto, que no es una expresión nada jurídica, pero que se entiende perfectísimamente desde esta casa,
toda la abogacía, todos los compañeros y compañeras, desde la abogacía catalana, que ya hemos tenido reuniones y se está trabajando en el tema, estamos volcados en la defensa de los derechos de las personas, sobre todo de la población ucraniana, de los desplazados, trabajando desde la abogacía española. Te aseguro que se está trabajando. La propia presidenta de la abogacía española, Victoria Ortega, con el decano de Melilla, Blas Imbreda, y con nuestra compañera de aquí del colegio, Carmen Valenzuela, están trabajando de manera ingente y creo que es una de las cosas de las que yo ahora en estos momentos más satisfecho me siento, ¿no? Ver esa solidaridad de todos los juristas, como no puede ser de otra manera. Fíjate, en la rueda de prensa que dimos el viernes pasado para explicar el proyecto que hemos puesto en marcha, le dimos la palabra a un juez, a un joven juez, a José María Asencio, que estaba pidiendo, fijaos algo, estaba pidiendo que le estaban llamando abogados y jueces ucranianos y estaba pidiendo chalecos antibalas, chalecos para que la población se pueda defender, pero defender de los tiros. Y está consiguiendo cientos de chalecos antibalas de todos los ayuntamientos de toda España. En eso tenemos el orgullo de que hemos dado la voz. Está saliendo, hoy estaba a las 4:30 en la 4 de televisión, este fin de semana estaba en otra televisión, y esa voz se la dimos en esa rueda de prensa en esta casa. Nosotros nos encontramos de verdad orgullosos de poder permitir esa plataforma, de poder ayudar a una población indefensa que sin ninguna duda lo está pasando muy mal. Basta ver las imágenes. Esa es una obligación de cualquier jurista, de cualquier abogado y desde luego de toda nuestra Junta. Te aseguro que volcaros absolutamente, y de todos los decanos de Cataluña y decanas te puedo asegurar que estamos volcados absolutamente. Este colegio es el más grande en Cataluña, pero es que no es un colegio que sea grande o pequeño. Nuestra obligación es ayudar y asistir a todas aquellas personas que están vulnerando sus derechos. Y eso es fundamental. Y eso es una de las grandezas de la abogacía, de la judicatura, de la fiscalía y yo creo que de cualquier persona con sentido común, ¿no? Damos por finalizada la presentación del libro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y gracias a ti también, querido Paco, querido Iván.